El agente Michael se encargará de hacérsela llegar toda la semana. ¿Podés dejar de aparecer así? Esta es la misión para esta semana. No, para, no te vayas. No te vayas, quédate, sentate un poco porque el otro día a Nico lo dejaste pagando. Tu misión esta semana es saber de qué se trata la apostasía. La apostasía es algo... Sí, la abnegación o renuncia a la fe, esto ya lo sé. Lo que me preocupa, Michael, es la reacción de la gente con esto. Qué raro, siendo usted psicólogo, que haga estas preguntas. Ok, está bien. Tenés un punto ahí. Pero el tema es por dónde empiezo. Primero, hay un grupo de personas de apostasía colectiva que tiene como lema "No en mi nombre". Luego, a los organizadores del Congreso de Ateísmo en Mar del Plata. O sea que otra vez me mandan para allá. Es necesario. Ok, pero decile a tu jefa que me consiga vales para la nafta, porque estoy viajando más que Marley últimamente. Mira, en este caso vas a estar solo. Si querés podés contar con Yamir haciendo un par de notas. Nada más. Perfecto. Apostasía entonces, trato hecho. Buah, ¿un café? No, te agradezco. Un tecito, porque ando con acidez. ¿Viste este trabajo? Me tiene Sí, es tremendo. Antes de la gran tribulación, tiene que venir la gran apostasía. No estoy conforme cómo administra la Iglesia. Entrar es muy fácil, pero salir puede llegar a ser muy complicado. Que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Pedir a la Iglesia que te borre de sus registros y que no te contabilice como un católico. No sabiendo lo que puede implicar. Y la Iglesia, como todas las entidades, está obligada al cumplimiento de la Ley de Protección de Datos. La Iglesia se transforma en un actor político cuando no debiera serlo. La apostasía. La apostasía. Una apostasía. La apostasía. Apostasía. Apostatarán, 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 apostatarán.
the beat. To the beat. To the beat. Stomp it, yeah, triple hit. Rock, 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 rock. To the beat. To the beat. To the beat. Oxígeno, disfruta tu cuerpo. Musculación, personal trainer, spinning y todo el entrenamiento que necesitas. Dale, ¿querés estar bien para el verano? Empezá ahora. Oxígeno, Alberti 521, Casi Pueyrredón. Oxígeno, disfruta tu cuerpo. Marge, no volveré a ir a la iglesia nunca. Homero, ¿en verdad vas a renunciar a tu fe? No. Bueno, sí. Estamos invitando a la gente que fue bautizada y que no se siente representada por la Iglesia Católica a enviar su carta de renuncia y dejar de pertenecer a la institución. Hay gente que rechaza toda religión y toda idea de Dios y no quiere pertenecer a una institución religiosa. Hay gente que ha cambiado de religión y quiere renunciar a esta para cambiar a otra. Hay gente que tiene fe pero no comparte los principios ideológicos de la institución eclesiástica. Pero no soy malo, trabajo mucho y quiero mucho a mis hijos. ¿Por qué voy a pasar la mitad del domingo oyendo que me voy a ir al infierno? Bueno, eso sí. Hay gente que simplemente intenta ponerle todos los obstáculos posibles a la iglesia en su avance por tomar el poder civil. Digamos, hay distintas motivaciones, pero creo que lo que tienen en común es que no se sienten representados por esta institución y no quieren pertenecer a una institución que no los representa y que en muchos casos va en contra de sus propios intereses. La renuncia es enviando una carta a la diócesis que corresponde a la parroquia donde recibieron el bautismo. En teoría debería llegar una respuesta en unos pocos días diciéndoles que el trámite está en marcha y que a los pocos días recibirían, en principio, por lo menos una anotación, una fotocopia, una anotación al margen de la libreta de bautismo donde dice que renunciaron a la fe católica. A veces nosotros en general pedimos también que nos borren del bautismo, porque el argumento nuestro es que no hay, o sea, que la iglesia no puede tener un registro de gente, o sea, la pertenencia a una religión es un dato personal que la iglesia no debería tener si nosotros no pertenecemos a esa iglesia. Entonces la idea es que no creen un registro de apóstatas, sino que eliminen de todos los registros nuestros datos de filiación religiosa. Es una lucha un poco más fuerte esa que da para más adelante, pero por hoy lo único que logramos es que dejen las anotaciones al margen. Igual tampoco es tan automático el tema. En general no viene esa respuesta inmediata, hay que insistir un poco. Parece sencillo, pero no lo es. Algunas diócesis se niegan a recibir las declaraciones de apostasía o rechazan anotarlas en el libro de bautismos. Generalmente yendo en persona o llamando por teléfono, estándoles atrás, digamos. No hay una respuesta, el circuito no está cerrado muy fino. En principio la inscripción en la iglesia consideramos que tendría que ser a la mayoría de edad, cuando la persona tenga realmente conocimiento de la institución a la que ingresa y lo que eso implica. Actualmente la inscripción en la Iglesia Católica es por medio de un rito social donde la gente tal vez ni se dé cuenta de a qué institución está ingresando y a los discursos que avala al pertenecer a la iglesia. En nuestra movida hay gente creyente. Nosotros no estamos hablando de cuestiones de fe porque eso lo asumimos como un tema muy personal. Y justamente queremos que el tema de la fe se maneje en un ámbito personal y no afecte derechos civiles. Yo puedo en mi casa profesar la religión que quiera. Lo que no queremos es que la iglesia se meta justamente en todas estas cosas que vos nombrabas, porque esas no son cuestiones de fe, esas son cuestiones de derechos individuales que cada uno tiene y que tienen que ser respetados, y que la gente religiosa que realmente desee puede dejarlas de lado. Yo puedo no usar profiláctico o tener relaciones sexuales recién cuando me case, pero no tienen que obligar al resto
tener la misma conducta. O sea, se trata de repensar, también una invitación a repensar la relación que mantenemos con una institución a la que estamos afiliados por haber sido bautizados. Lo que tiene bueno los equipos de fútbol es que es muy fácil salir. Claro. El trámite para salirse de un equipo de fútbol está muy claro y lo hace cualquiera sin que le pongan palos en la rueda. Con la Iglesia Católica no pasa lo mismo. Abel lleva medio año luchando para que la Iglesia la quite de sus listas. Ya les adelanto que si alguno de ustedes pretende hacer lo mismo, se tiene que armar de paciencia. No es rápido y no siempre se consigue. Tramité mi solicitud a la parroquia del Obispado de Palencia, porque yo nací allí y fui bautizada allí. Entonces, como al mes y medio me contestan este documento donde con una serie de advertencias, diría yo casi amenazas de lo que me puede ocurrir si yo apostato, ¿no? Por ejemplo, pues que no voy a poder bautizar a mis hijos que ya no voy a tener, pero bueno, que no voy a bautizar, que no puedo ser madrina de una boda, que no puedo ser madrina de un bautizo, que no puedo recibir la Eucaristía, que no puedo recibir el sacramento de la penitencia, por supuesto, casarme por la Iglesia tampoco. Está muy claro cómo es. O sea, ellos cuentan la cantidad de fieles que tienen, no por la cantidad de gente que va a misa, pues imagínate que sería muy poco, cuando tienen que decir, sería muy poca la cantidad, no por la gente que sigue la moral que la Iglesia dice, porque también sería muy poco, no por la gente que les da dinero, que también sería muy poco, sino por la cantidad de bautizados. Y justamente la cantidad de bautizados es de todos la que menos eligió, digamos. Uno elige si va a misa o no, uno elige si sigue la conducta o no de la Iglesia, que la Iglesia dice, pero no elige bautizarse en general. Entonces, justamente esta es un poco la propuesta nuestra, es quitarle a esa cantidad de gente que la Iglesia llama católico, decirle, bueno, sincerémonos, repensemos cuál es nuestra relación con la Iglesia y seamos honestos, digamos, de alguna manera. Como cuando nosotros nos salimos de un partido político, más o menos lo mismo. Yo no coincido más con el partido, me retiro. Y quiero que no me cuenten más entre sus afiliados. Y colaborar en la facilitación del trámite de salida, que es tan complicado. Entonces, de esa manera convocamos a hacerlo colectivo y a facilitar este trámite de salida. La ley de habeas data, por ejemplo, hace una distinción al respecto de este tipo de información que almacena la Iglesia. La ley de protección de datos personales especifica lo que son los datos sensibles. Son datos que tienen que ver con afiliación política, sindical o religiosa. Y establece claramente que esos datos está prohibido almacenarlos. Y como excepción, los partidos políticos, los sindicatos y la Iglesia Católica pueden tener un registro de sus miembros. Eso lo dice claramente. ¿Eso qué significa? Que si yo me doy de baja del Partido Comunista, el Partido Comunista tiene la obligación de acceder a mi pedido de habeas data y ya sea actualizar, remover, someter a confidencialidad esos datos. Entonces también estamos pidiendo que la misma forma, el mismo mecanismo que la ley establece para los partidos políticos y para los sindicatos de afiliación y de desafiliación sirva también para la Iglesia. Y hoy por hoy la Iglesia no tiene un mecanismo institucional de remoción de fieles. Ellos hacen esta inscripción de apostasía, que en realidad es una palabra de la Iglesia para designar a un tipo especial de pecadores. Hay un número menor, pero no por eso menos importante, de sacerdotes o gente que pertenece a la Iglesia Católica y que en un punto están de acuerdo con nosotros en que los listados deben depurarse y que es bueno para la Iglesia tener una noción más fehaciente de cuáles son su verdadero número de fieles y un poco librarse de esas ovejas negras que quedaron dentro del corral y que tanta mala prensa le hace. Pero es cierto que es una corriente minoritaria. Muchas personas resistimos a cosas que son troncales, que son el objetivo mismo de la Iglesia, que no se pueden ni limar ni moderar, que son parte de la misma estructura. Sí, de la misma estructura, cuestiones relacionadas con un montón de cosas, con la vida sexual, la vida política, o sea, como que tienen cuestiones centrales que son incorregibles, que son en su estructura y que no son cuestión de separar al Padre Gracia, al Padre Pepe o a todos los padres, así que se van, digamos, del camino. Es el propio camino que hay que cuestionar, me parece. Tiene que ver con el discurso de la Iglesia sobre sexualidad, cuando en realidad la Iglesia tendría que estar ocupándose de cuestiones que tienen que ver con el alma o cuestiones espirituales, y el principal discurso de la Iglesia tiene que ser específicamente sobre el tema de sexualidad, es decir, por qué la Iglesia se ocupa exclusivamente de temas de sexualidad. No
No puedo creer que vayas a abandonar la iglesia. Oye, ¿qué tiene de importante entrar en un edificio todos los domingos? Dios está en todas partes. Amén, hermano. ¿Y no crees que Dios tiene más cosas en qué pensar que dónde pasa un hombre una miserable hora a la semana? Va solo, pa. ¿Y qué tal si la religión no es buena? Cada domingo haríamos enfadar más y más a Dios. Aleluya. ¿Antes vas a la iglesia? Creo que puedo ahorrarte un poco del tiempo. ¿Encontraste otro camino? Mejor aún, estaba revisando una propuesta fiscal y, presidente, demostré que no existe Dios. Eso está por verse. Bien, tal vez cometió una equivocación, ¿no? Es correcto. No podemos dejar que esto se sepa. Bueno, bien, acá estamos con Fernando y Alberto, los organizadores del Congreso. Sí, en realidad es una organización, yo soy el presidente y Alberto es el vicepresidente de la organización Ateos Mar del Plata, que es la organizadora del evento. Es la primera ONG atea con personalidad jurídica del país. Bien, son demonios ustedes, digamos. Sí, somos demonios, de hecho tenemos caras y supongo que tienen miedo de vernos, ¿no? No, la verdad es que una de las cosas que nosotros pretendemos hacer con nuestra organización es justamente propagar la idea de que un ateo no es un demonio, es una persona buena que tiene una ideología que busca el bien de la sociedad, que tiene creencias muy profundas en el hombre, en la justicia, en la paz, en una serie de valores. O sea, no somos monstruos, que debemos temer. Justamente una de las metas de nuestra asociación es implantar y reemplazar la idea falsa que se tiene del ateo.
Sí, porque un poco la gente tiende a pensar esto, que el ateo es como que no tiene valores, al no tener religión no tiene alma, una cosa así. Sí, es interesante, ¿no? Porque las grandes matanzas en el mundo se hicieron en nombre de mi Dios. Is preaching above all peace, peace, peace and peace. من خلال قول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلونهم. En nombre de quien dice que tiene los valores y sale a matar para defender esos valores. En nombre del ateísmo no hemos hecho ninguna matanza hasta ahora, siempre hemos sido leña y no fuego, sin embargo tenemos mala prensa. ¿Qué podemos disfrutar en este congreso? ¿Qué ha podido disfrutar la gente que ha venido y participado de este congreso? Bueno, sobre todo diversidad, conocimiento validado, discusión, amplitud de pensamiento, o sea, mostrar que podemos convivir en la diversidad. Ser ateo no significa ni ser de izquierda ni de derecha. Se puede tener muchas ideologías, muchos sistemas de creencia, muchas variantes dentro de un sistema ético. Lo bueno es que podemos convivir, disfrutar de esa variedad y poder trabajar en perfeccionarnos nosotros mismos a través de la adquisición de conocimiento en ámbitos como este, ¿no? O sea, el centro sería el hombre, digamos, la razón. Sí, el centro del ateo es el hombre, y basándose siempre en argumentos racionales. Tenemos creencias, pero creencias en cosas fundadas, no en una fe revelada sin ningún fundamento. Creemos en cosas fundadas y una de las cosas que creemos es en el bien de la humanidad. Es un proceso por el cual empecemos a cuestionar, a tener pensamiento crítico, escéptico y a construir a partir de otras cosas, del racionalismo y a partir de los sentimientos, de la potencialidad que tiene el ser humano para disfrutar del otro, para disfrutar de la vida. Bueno, la participación de mucha gente ha sido muy exitoso el Congreso, todavía no ha terminado, tenemos un día más todavía, y esperamos que el Congreso no termine mañana, sino que deje en cierta forma una huella para continuar esforzándonos, haciendo cosas en nuestra ciudad y en otras ciudades. Para que la gente nos entienda, o sea, ¿ser ateo significa estar más cerca de la ciencia? Bueno, el ateo generalmente es racionalista y ser racionalista implica estar más cerca de la ciencia. No significa estar únicamente cerca de la ciencia también, ¿no? O sea, trabajar también en el ámbito de la filosofía, en el ámbito de la estética, es decir, hay otros puntos a donde acercarse que no tienen nada que ver con el conocimiento revelado y que ayudan al ser humano a lograr su objetivo principal, que debería ser encontrar la felicidad. ¿Qué les podemos decir a estas personas que tienen miedo de decir, bueno, no, tengo miedo de no creer? Yo le diría, con el título de un excelente libro de un filósofo, Daniel Dennett, le diría romper el hechizo. La gente vive hechizada por una religión y le cuesta mucho trabajo pensar en la posibilidad de que se puede ser plenamente feliz y plenamente desarrollado como ser humano afuera de la religión. La mayoría, pienso, de la gente que están en unas religiones lo están por inercia, porque no se han planteado la posibilidad cierta y feliz que tienen de salir de la religión, romper el hechizo. Ese sería el mensaje fundamental. Por último, quiero hacerles una pregunta que tiene que ver con esto de, hay todo un auge nuevo de personas que ya no hablan de Dios, sino que hablan del universo. ¿Quién juzga además lo que es superior e inferior sino la mente, que es la que necesita todo el tiempo analizar, focalizarse ahí, comparar? Y el ser se debe reír y dirá, ¡qué mente absurda! ¡Cuánta energía gastada y cohete! De las energías, de esta conexión con el universo y demás. ¿Esto cómo es visto, digamos, desde lo que es el ateísmo? ¿Está bien otra forma de dogma? Sí, por supuesto. Es un dogma, sin duda. Es la necesidad de reemplazar un sistema director arbitrario para que guíe tu vida por otro autoritarismo que tiene las mismas características. O sea, definir una energía que no se puede medir, que es el mismo tipo de autoritarismo ideológico que la definición de Dios. Simplemente, bueno, quizás hay gente que no ha podido aprender a vivir en la duda, en lo interesante de que haya muchas respuestas, que haya muchas preguntas sin responder, y en la búsqueda de esas respuestas que está el placer en tratar de buscar conocimiento. Y prefieren el conformismo de responder con una pregunta, con una respuesta muy fácil,
que es donde no sé, pongo lo sobrenatural y me dejo de cuestionar. Sería como decir, en vez de con los hechos, o sea, en vez de tomar los hechos y llego a conclusiones, ya tengo una conclusión y busco los hechos para que me avalen. Sí, toda predicción a posteriori es una ciencia exacta. Entonces, claro, si yo empiezo a buscar todos los hechos que me van a validar, y sí, voy a sesgar el conocimiento y me va a coincidir. Sí. ¿Por qué el logo? El erizo. El erizo tiene varias puntas interesantes, ¿no? Es un animalito que sabe defenderse sin combatir y herir sin atacar. Es capaz de poder convivir en grupo para darse calor en los momentos de frío, pero no acercarse lo suficiente para lastimarse. Y también, como está en la duda zoomorfa entre ser cerdo o perro, está entre los cínicos y los epicúreos, dos posturas filosóficas muy interesantes para el ateo. Estás medio erizado igualmente. Está como medio... Está erizado en el sentido... Y lo que pasa es que es temeroso a los abusos sexuales. Sí. Que no es recomendable con un... De todas maneras, muchas púas atrás no tiene. Yo le recomendaría... ¿Dónde pueden recurrir para comunicarse con ustedes? Eso sí. Tenemos dos páginas web fáciles de recordar. Una es www.ateosmardelplata.com.ar y otra www.congresodeateísmo.org.ar. Muchísimas gracias. A vos. Vengo en representación de lo que vendría a ser la seccional Rosario de Argatea, o sea, la Asociación Civil Ateos de la Argentina. Al igual que en derecho la matriz es la propiedad privada y el resto viene a ser excepción, si hago una comparación con el mundo jurídico, esa interpretación del mundo que sostienen las religiones, porque una religión es una ideología, es decir, una interpretación del mundo, es lo normal, entre comillas, y nosotros venimos a ser un grupo extravagante que tiene que justificar por qué crees. Lo que nosotros nos proponemos dar la batalla, digamos, instalar en la sociedad, que esa interpretación del mundo vulnera otros derechos, el instalarla como interpretación oficial. Yo hablo a título personal. La Iglesia Católica Argentina tiene las manos tintas en sangre porque ha colaborado con varios genocidios. Es decir, es una institución, en lo personal la considero, que tiene muchos costados perversos. En realidad creo que está bueno esto porque yo creo que la base de todos los problemas es el miedo. O sea, la base de toda la violencia... Es buena esa intervención. El miedo es hermano de la ignorancia. Claro. Es decir, el mito es ignorancia, como vos bien decís, ¿no? Se forma un mito de cómo son los ateos, de cómo es el mundo, y que queremos que el ciudadano piense, que razone si lo que está creyendo es bueno, y si le parece que lo tiene que seguir creyendo, que nos deje ejercer nuestros derechos. Claro. Pie de igualdad, que eliminen el apoyo del Estado provincial y nacional a un culto. Exacto. Que yo no tengo por qué sostener con mis impuestos un culto en el cual no creo. ¿Cómo habrán cambiado las cosas para que vos y yo podamos pensar todo esto y no ser condenados por eso? ¿Apostatar o no? ¿Creer o no? ¿Dios creó al hombre o el hombre creó a Dios? En el ser humano habita el antagonismo de la vida y la muerte. La mente se muere en la certeza y vive en la duda razonable. Las creencias y las convicciones solo deberían servir para hacernos felices y de esa forma contribuir a la felicidad del otro. Libertad, amor, paz, felicidad. Eso no lo determina una pertenencia, sino un sinfín de conductas cotidianas. Hay algo que resulta ser cierto. No es mi pregunta quién creó todo esto, sino en nombre de qué o quién seremos capaces de destruir todo esto.